Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. En los últimos días, los bancos centrales del mundo se mostraron muy activos en su revisión de política monetaria. Muchos aún son cautelosos porque la inflación mantiene sus resistencias. La Reserva Federal de Estados Unidos es el caso, de ahí que se mantuvieran las tasas de referencia sin cambio. Por lo que hace a Banco de México, en la última reunión de política monetaria, sí optó por bajar 25 puntos base la tasa de referencia para ubicarla en 11%. Aunque es una buena señal, falta mucho para que esa variable regrese a niveles más manejables. Y esta noche, nuestro invitado es Sergio Cursain. ¿Qué hace falta para que los réditos bajen más a prisa, no solo en México, sino en el mundo? ¿Qué se visualiza respecto a su nivel para fin de año? ¿Y qué tanto va a disminuir la inflación, que es el factor de raíz? Lo invito a que se quede con nosotros. Sergio, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Sergio. Sergio, en los últimos días vimos un montón de decisiones de política monetaria en el mundo en relación al tema de la inflación, que obligó a que las tasas subieran más de lo que todos quisiéramos, porque al final de cuentas se encarece la vida y se encarece el costo del dinero y se encarece todo, ¿no? El crédito. Pero bueno, creo que vamos en caballo de Hacienda para que poco a poco se vaya desinflando la inflación y las tasas. ¿Cómo ves el panorama en ese aspecto en este 2024, después de estas decisiones que se han tomado en el mundo en temas de política monetaria? Pues yo creo que justamente como lo acabas de decir, creo que las dos palabras claves en el mundo, y lo ve uno en los mercados financieros, es cada vez es más probable que haya un aterrizaje suave de la economía mundial, de la economía americana y de la economía mexicana. Aterrizaje suave, ¿qué quiere decir? Se va a controlar la mayor inflación en 40 años que ocurrió en Europa y Estados Unidos y en 20 años que ocurrió en México en el 2022. Y no va a ser a costa de una recesión importante. Eso sigue ahí, esa historia persiste, hay riesgos, pero aumentaron las probabilidades de un aterrizaje suave, controlar la inflación sin demasiados costos. ¿En qué niveles estás viendo la inflación este año en el mundo? En Estados Unidos, en México, ¿a qué niveles se baja a lograr, reducir esta, bomba que había de una inflación brutal que no habíamos visto en muchos años? Los niveles son los históricos a los que vamos a llegar, es decir, en ese sentido es el aterrizaje suave, que vamos a regresar a la historia. Hay dos tipos de historia. La historia, me refiero a la inflación de los últimos 10, 15 años. Hay dos tipos de regresar a la historia. Tipo Estados Unidos y Europa van a regresar a lo que tenían antes y que también se parecía al objetivo de las bancas centrales, 2%, hablando de los países desarrollados así muy en general, 2%. Y por supuesto en Estados Unidos. En el 2025, en el 2024, depende del país, sí. Pero ya para 2025, ya. Ahí. En Estados Unidos estamos hablando que ahorita está un poco abajo de 3, la que sigue la Reserva Federal. En el caso de México es muy curioso, podemos hablar de eso. Estamos regresando, de hecho ya te podría decir, la primera quincena de marzo, que acaba de ocurrir, que se dio a conocer la inflación, es exactamente la historia de la inflación desde que Banco de México puso el objetivo de 3%. La inflación ha sido en México 4.5%. Nunca ha logrado su objetivo Banxico, no es demasiado la diferencia, pero ya estamos ahí. Pero de manera más sostenida, incluida la subyacente, en el 2025, igual que muchos bancos centrales, ya estaremos ahí. Ese es el nivel. Regresamos a la historia de la inflación. En el caso de México, el objetivo, más bien el pronóstico que hacen ustedes los economistas, es más o menos, a ver, corrígeme, Sergio, no quiero fallar, 4.10, 4.20 por ahí, ¿no? Exactamente. Hacia finales del año, Para ¿no? este año. Ajá. Entonces, este año, te digo, desde este quincena de marzo, ya estamos en el 4.5, que es el histórico. A finales de año nosotros pensamos que vamos a llegar a 4.3, el consenso de economistas de nuestra encuesta 4.2, y para el siguiente año casi todos estamos abajo de 4, que hay que recordar que Banco de México, su objetivo es 3% más menos 4. Tampoco ha cumplido el 4, pero todos creemos que sí va a llegar
hacia abajo de 4 en el 2025. Entonces, seguimos yendo hacia allá. Ahora, Sergio, también es un año atípico porque la mitad del mundo está en procesos electorales. En el caso de nosotros está el tema de Estados Unidos y México, ¿no? Que puede generar pues mucho ruido. Bueno, de hecho, genera incertidumbre a todos los tomadores de decisiones. ¿Qué tanto puede afectar el tema de las elecciones en desviar o descarrilar estos objetivos inflacionarios, Sergio? Muy interesante eso porque la regla de dedo no es una ley, es una regla de dedo, así nunca sabemos cómo va a afectar la política exactamente. La regla de dedo es que los eventos predefinidos, como son las elecciones, los mercados empiezan a reaccionar no antes de 4, 5, 3 meses. Ya estamos a menos de 3 meses para la elección mexicana, a más de 3 meses para la elección americana. No hay nada, no ves en los mercados nada, no hay ninguna inquietud visible. Hay mucha incertidumbre en las cabezas, pero a la hora de poner el dinero, no ves que las variables financieras podríamos decir que consideran un no evento a las elecciones mexicanas. Que si se descarrila, obviamente, pues estarán equivocados los mercados y todos. Sí, Son las suceder, sorpresas, ¿no? pero por ahora yo diría no. Hay incertidumbre, pero no se expresa en los precios, en las tasas, en el tipo de cambio, en el riesgo país, no se expresa. Y la elección americana está un poco lejos, pero ya no me parece, con eso concluyo esa parte, que la elección americana de esta vez donde Trump puede ganar no Exacto. nos va a afectar a los mercados. Puede haberse después sorpresas, como en 2016 por algunas características que lo hacen distinto. Ahora, el tema de los alimentos es otro tema también complicado, ¿no? Hablabas de la inflación subyacente, Sergio, que esa sí se ha mantenido arribita, y en el caso de la inflación de los alimentos está sobre 5, una cosa así, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué pasa ahí con el tema de los alimentos? ¿Por qué no logramos llevarla, jarrarla más hacia al nivel promedio de la inflación? El punto ya se dio bastante ahora sí. Lo que más nos preocupa ahora son los servicios. Los servicios tienen 12 meses que están de memoria 5.3% y ahí se quedan, es mucho. En cambio, las mercancías alimenticias vienen bajando. Entonces sí, yo diría, ¿y por qué no bajan más? Hay temas tal vez de oligopolios en México, Sí. pero sí van en la dirección correcta. Servicios todavía no va en la dirección correcta. Nunca subió mucho, de hecho está en sus máximos casi, pero ahí se quedó. Y entonces eso es lo que nos preocupa más. Pero los precios de alimentos sí van bajando, los procesados, y los otros, que son los frescos, que son carnes y verduras, esos se alocaron mucho, se pusieron en 20% anual a principios de año, ya están mucho más tranquilos. Entonces, servicios es nuestra preocupación, por lo tanto, cosas internas. Cuando hablamos de mercancías, está influenciado por lo que pasa en el mundo, los commodities, por ejemplo. Entonces, servicios es, ¿por qué no ha bajado? Tal vez porque los salarios están aumentando y le están presionando a los servicios. Cuando hablamos de servicios, que hablamos de turismo, hablamos de restaurantes, ¿no? De aviación. Claro, ¿no? De hecho, peluquería. Eso es muy interesante porque son 3 grandes rubros: educación, vivienda y todos los que tú dijiste, incluido por esta vez que saltó mucho los paquetes turísticos que cuestan mucho trabajo pronosticar. Esos son los que le dieron el empujoncito hacia arriba, pero nos preocupa educación, aunque creo que casi todo el mundo sube los precios de educación en agosto, septiembre. Creo que veremos mejores noticias. Ahora, Sergio, las tasas, ¿qué tanto vamos a tener la fortuna de poder acceder a crédito más barato? ¿Cómo les estás viendo el nivel de las tasas? La Reserva Federal dijo que todavía no iba a bajar su tasa de referencia. El Banco de México ya la bajó 25 puntos base en la última reunión de política monetaria. ¿Qué estás viendo para las tasas? Las tasas, efectivamente, la parte de tasas largas influencia mucho a Estados Unidos a lo que pasa en México, a las tasas largas de México. Las tasas cortas, las de la Reserva Federal, influencian, pero no tanto a lo que fija el Banco de México. Por eso se pudo adelantar Banxico. Pensamos que la Fed va a bajar en junio y ya se adelantó Banxico en marzo, porque se adelantó a la subida y subió mucho más que Estados Unidos. Creemos que tiene muchísimo
posibilidades de bajar del 11.25, ya bajó a 11, A 11. que se va hasta 8.50 A en diciembre. 8.50. Tiene que bajar más porque está altísima. Con nuestro 8.50 la tasa real va a ser 4.50. Banco de México dice que la tasa que no afecta a la economía para arriba o por abajo es alrededor de 2.50. Vamos a estar en zona muy restrictiva. ¿A los 4 te refieres a la diferencia con Estados Unidos o qué? No, me refiero a que si, por ejemplo, nosotros que decimos va a llegar a 8.50, dice, oye, pues estás muy optimista, porque veo que 8.50 es nominal, le quitas la inflación que ahí en ese momento va a haber, que va a ser 4 o tantito menos, te da 8.50 menos 4, te da 4.50. Y Banco de México dice que la neutral es 2.50. 4.50 con nuestro pronóstico de bajadas fuertes está altísima aún en nuestro pronóstico cuando le quitas la inflación y la pones en términos reales. Entonces creo que sería algo de responsabilidad de Banxico no bajarla. Entonces podríamos ver varios ajustes a la tasa y ajustes más fuertes arriba de los 25 puntos base. Sí, claro, porque ¿verdad, Sergio? ya tenemos 8 reuniones al año de Banxico, de la Fed, ya ocurrieron 2, quedan 6, para que baje de 11, que está ahorita, hasta 8.50. Pensamos que en mayo bajaría 25 puntos base, después otros 25 y luego ya nos vamos con 50 puntos base. Ajá. Claro, hay incertidumbre y Banco de México no le gusta decir como hacia dónde se dirige. Sí, no es bueno, ¿no? Los bancos centrales en general son bastante Sí, porque conservadores, sienten ¿no? que si dicen algo de lo que piensan que va a ocurrir, creen que la gente, cosa que en parte es cierto, lo toman como una promesa. Por eso se les dificulta. La reserva, todos los analistas dicen que son tres reducciones, ¿no? A partir de esta que hubo y otras 2, ¿no? Creo, ¿no? No, bueno, ahorita no. ¿O esta? No, perdón, esta no hubo, tiene razón. Pensamos que 3 a partir de... que no va a ser en mayo. En mayo. En mayo no sería, sino en junio. Y después ya nos seguiríamos con 3. Y ahí serían 3 de 25 puntos sí, base, de ¿verdad? 5.50 que está, pasaría a 4.75 en diciembre. Eso es lo que la propia Fed nos dice, lo que traen la mayoría de los analistas y los propios mercados. Ahora, queda claro que también el tema de los precios del dinero tenemos que ser pacientes y ya vamos a tener tasas más manejables en el 2025, igual que con la inflación, ¿verdad, En el Sergio? 2025. 2024 solo estamos con tasas tremendamente altas. O sea, seguimos un poco avasallados por ese crédito alto y será hasta el 2025 Cuando veremos de manera franca las bajadas. Ajá, bueno, pues ni modo, así es el panorama, pero bueno, pues está caminando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, Sergio, muchas gracias, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Claramente habrá que ser pacientes porque aún en el mejor de los casos la inflación en este año se mantendrá como una piedra en el zapato. En ese sentido, ni aquí ni en el mundo regresará de golpe el dinero barato que ya tuvimos por muchos años y que ayuda vía el crédito a las familias y a las empresas. Obligado que los bancos centrales, en este caso Banxico, sean cautelosos porque de otra manera los costos para la economía serán elevados. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.